Antes de arrancar, recuerden cómo mandé en el mail, hoy es el último día para presentar el proyecto final. Hay una chat ahí, no presentar el proyecto final. No se olviden de hacerlo hoy. Y no se olviden que hoy es solamente abrir el issue con su nombre. No necesariamente decirme que va a ser el proyecto final, para eso tienen una semana más. Abrieron el issue. Sí. Listo. O sea, lo de hoy está, ahora tiene que empezar el próximo miércoles. Perfecto. Mientras el issue esté abierto, quedan registrados a la materia y tienen una semana más para pensar el proyecto. ¿Puedes repetir eso? ¿Abriste el issue para el proyecto final? No. Lo tenés que hacer hoy. Ok. Es solo abrir el issue y poner tu nombre por ahora. Ah, ok. Para que quede un registro de que estás haciendo la materia. Y después todos tienen una semana hasta el miércoles que viene para presentar el tema del proyecto final. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Bueno. Puse unos tags re lindos en GitHub para indicar cuándo el proyecto está asignado, cuándo el proyecto está validado. Válido quiere decir que ya el tema del proyecto está ahí, ya pueden arrancar a trabajar en eso, por ahora solamente necesito que su nombre esté ahí. ¿Está bien? ¿Y puede ser los dos? Puede ser de 2. En algún otro caso puede ser de 3, pero si son 3 se espera mucho más. Entonces, ahí cada uno decide qué hacer. Bueno, eso, ¿qué más? Había mandado por mail, pero esta semana tenemos clase, la otra semana tenemos clase, la otra semana no tenemos clase, que no voy a estar acá. Así que ya se pueden anotar que esa semana no vamos a tener clase, volvemos en la semana siguiente. ¿Está bien? Así que les queda perfecto esa semana para poder trabajar en su proyecto. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Sería la del 25? ¿Que volvemos? La del 25 que no hay. 25 no hay. No, el feriado no hay clase. Pero No, pero digo la semana del la semana del 25. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los proyectos finales? Hoy. No, ¿cómo el deadline? Ah, para poner más pull request. Eso es para hoy. 4 horas Argentina. ¿Listo? Eso, y recuerden que los martes tengo las horas de oficina por si quieren hablar del tema del proyecto final. ¿Está bien? Pues yo. Entonces, la idea de hoy es arrancar un poco con Fins Sinfonia Networks. ¿Está bien? Así que vamos a ver qué tan lejos llegamos. Hoy no les voy a mostrar código, voy a tratar de empujar lo más que puedo. La semana que viene ya les voy a mostrar código de cómo entrenar una ping. Pero la idea sería poder llegar al menos a formalizar lo que es una Fins Sinfonia Network. ¿Sí? ¿Cuántos vieron pins antes en su vida? ¿Han usado pins? ¿Les gustan las pins? Me van a decir que... entonces, para comenzar, hasta ahora nos habían convencido, o nos trataba de convencer, de que muchos de los problemas que estamos tratando consisten en minimizar una función de costo que depende de los parámetros, de los datos, ¿está bien? En el caso particular de lo que habíamos llamado trajectory matching, habíamos visto que esto iba a ser la suma, sobre las observaciones que teníamos, por ejemplo, datos, menos la solución de la ecuación diferencial, que dependía de los datos. ¿Está bien? Pero yo les había hecho una pregunta sobre esto, le dije, ¿esto es un problema con restricciones o es un problema sin restricciones? ¿Bien? ¿Y qué me habían respondido? Que sí, que sí. Está bien, porque acá no hay restricción sobre nada, pero ¿cuál es la trampa? La trampa es que yo para poder hacer este problema de optimización tengo que poder calcular quién es x de t y θ para cualquier valor de θ. Sí, eso es lo que agrega la linealidad de este problema. ¿Sí? Uno podría equivalentemente reescribir este problema sin restricciones como un problema con restricciones. ¿Bien? Entonces, podemos reescribir
Vamos a llamar este problema 1. ¿Cómo optimizar de tita? Vamos a poner la misma función de costo. Y menos x de intencionalmente no estoy poniendo la dependencia con tita, porque la dependencia entre x y tita la voy a incluir con un constraint que es de tita igual f x de tita y mi condición inicial entonces el problema 2 ¿sí? Es optimización con restricciones. Y en vez ahora de optimizar sobre tita, tengo que optimizar también sobre x. ¿Está bien? Voy a hacer una pausa acá, para que vean que estos dos problemas son estos. Entonces, el primero es una optimización sin restricciones, que requiere que yo pueda calcular x como función de tita. El segundo problema de optimización, x es una variable libre, pero x tiene que ser tal que cumpla la ecuación diferencial de cada función. ¿Bien? Esto es obvio para todos. También nos fijo un rato más. ¿Bien? Es exactamente el mismo problema. El x, si se cumple el constraint, esta restricción de que la ecuación diferencial se satisface, quiere decir que x es este x de tita, para algún valor de tita, lo cual quiere decir que este x era el x de tita de antes, lo cual eso me reduce en optimización a un problema de optimización de tita. Y esto ahora es un problema de optimización con restricciones. En el fondo, lo que estamos haciendo es convertir el problema original de utilizar una función de x de tita, si quieren, transformarlo en un problema de optimización sobre x de tita, que ahora una función de x de tita sujeto a p de x tita igual a 0. ¿Está bien? O sea, esto abstraído es una función de costo que era una x de tita, ahora es una función sobre x y tita, sujeto a un constraint sobre x y tita. Entonces, ¿cuándo voy a poder hacer esta transformación? Cuando uno pueda resolver este problema en caso. Entonces, uno lo que puede hacer es, uno puede agarrar g de x tita igual a 0 y despejar quién es x como función de tita. ¿Bien? Pero si uno hace esto, recupera este problema. Si uno no quiere hacer eso, tendrá que completar el resto. ¿Quién es G? Esa es la restricción. En este caso, G, para este problema, sería este operador. Sí, o sea, tanto G como F pueden ser operadores diferenciales. Eso voy a hablar en un ratito. Pero quiere decir, y si uno puede invertir esta relación entre G y tita, uno puede transformar problemas sin restricciones en problemas con restricciones en problemas sin restricciones. ¿Cómo se calcula este mapa? O sea, ¿cómo uno invierte esta relación? Lo ven. ¿Cómo uno calcula x como función de tita? La ecuación diferencial. Fácil. Con método numérico. Método numérico. Exacto. Este paso que hacemos acá es lo que nos da el solver numérico.
¿Está bien? No nos da una expresión analítica de cómo x depende de θ, pero dado un θ, calculo un x, que es la trayectoria, que resuelve la ecuación diferencial. Entonces, eso fue todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Hasta ahora, siempre que hicimos local Volterra, siempre que hicimos nodes y demás, estábamos viviendo en este mundo, donde resolvíamos la ecuación diferencial, construíamos esta relación, y después optimizábamos sin restricciones. Lo que estoy diciendo ahora es que el mismo problema se podría resolver con un problema con restricciones, donde uno lo que tiene es que la ecuación diferencial se tiene que satisfacer como restricción. Es una escritura matemática. ¿Qué es local Volterra, por ejemplo? Que para este caso, entonces en este caso, tendríamos una G que de hecho es G mayúscula. En este caso, G mayúscula de x θ va a tener dos componentes. Uno va a ser d1 de G menos F. Y la otra va a ser U entre 0. Y esto tiene que ser 0. ¿Sí? G mayúscula, en general se usa letras mayúsculas para indicar lo que es un operador diferencial. ¿Sí? Esto no es simplemente evaluar U, sino que se evalúa la derivada. ¿Está bien? Entonces siempre vivimos en este mundo. Vamos a empezar a hacer la transición. Es un problema de optimización con constants. Sí. Perdón, a mí me está explicando la diferencia de cierto y con. No entiendo bien cuando tiene al trío. Ahí es. Cuando sacas el pita. La función de costo es la misma, pero pensá que estás optimizando en más variables. ¿Bien? Pues acá solamente optimizaba sobre θ. Acá optimizar sobre θ y x, entonces como que te quedan un poco desconectadas x y θ. La manera de conectar x y θ de nuevo es con la restricción de que se satisface la cosa. Como que aumentaste el problema, hay más variables, y obviamente al tener más variables tengo grado de libertad, como reducir de nuevo los grados de libertad, agregando costes. Matemáticamente son el mismo problema. Son como. Aquí son las trayectorias, son las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, ahí. Encontrás el mínimo que ajusta los datos, que minimiza tu función de costos, sea lo que sea, dado que X es la trayectoria que resuelve la ecuación diferencial. Perdón, ¿podrías repetir qué significa G mayúscula? Esto, Ah, es la restricción. es solamente. Es muy simple, sí. Ok. Simplemente la restricción. Bien. Bueno, habría ventaja, perdón. Buena ventaja entonces. Un enfoque. Por ahora no lo dije. Lo voy a decir. Por ahora son dos problemas equivalentes. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a llevar al pi. Porque el pi va a vivir en el mundo este. Pero con una relación que todavía no dije cómo se hace. ¿Está bien? En el fondo es el mismo problema. Lo que va a tener una diferencia numérica importante, porque acá minimizo sobre menos variables que acá. Pero acá tengo que resolver el problema inverso de cómo hacer con función de θ. Entonces va a haber, en el fondo va a haber como un balance de, bueno, ¿qué es más eficiente? Digo, calcular X como función de θ no es gratis. En este problema tal vez no lo tenés que hacer. ¿Sí? En este problema estás completamente obligado a encontrar ese mapa inverso. Entonces el trade-off va a ser más que nada computacional. Matemáticamente hasta ahora estos problemas son todos equivalentes. Viendo quién es G y F en general, son problemas de optimización en general, de forma general. El problema de optimización. Es minimizar. Vamos a llamarlo θ. Vamos a llamarlo θ, no importa. Una función de costo que llamamos f.
sujeto a... En general hay dos tipos de constraints que uno puede usar, ¿sí? Los primeros son como incluí recién, que son por igualdad, cierta función de los parámetros que sea que no esté optimizando igual a 0. ¿Sí? Y el otro tipo de constraints son desigualdades. ¿Sí? Cierta función de los parámetros en las soluciones menor o igual que 0. ¿Bien? Igual a 0, menor o igual que 0 no importa si es una constante o no, porque uno siempre puede resolver la constante en la función del lado izquierdo. ¿Sí? Así que en general, esto va a ser un problema de optimización mucho más genérico del que venimos resolviendo hasta ahora, donde solamente teníamos, si quieren, esta parte de minimizar sobre esto. ¿Está bien? Vamos a poniendo ahora en minúscula y abajo H. H. Podría ser mayúscula. Digamos que la G la vamos a usar para constraints que son iguales a 0. Minúscula significa función de los parámetros. Cuando pongo mayúscula en general con un operador, quiere decir que es un operador diferencial. ¿Está bien? Entonces, busca en particular este operador era diferencial, toma derivadas, y todo lo escribo en mayúscula. Acá todavía no dije nada de los operadores, lo haceremos. ¿Está bien? Entonces, un problema de optimización en general. Y la equivalencia entre un problema de optimización con restricciones y un problema de restricción sin restricciones va a venir dado por lo que se llama la dualidad lagrangiana. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se...? Bueno, todos, multiplicadores de Lagrange, vieron todos, ¿no? ¿Cuántos vieron formalismo lagrangiano en la mecánica clásica? A ver. Bueno, esto es exactamente eso. Y esto está bien. O sea, Lagrange está en todos lados. El truco que voy a hacer ahora es el mismo truco que se hace para derivar la física lagrangiana, donde uno agarra los constraints, que son los trabajos virtuales, y lo pone en la ecuación dinámica y le queda una ecuación sin restricciones. Es el mismo truco que vamos a hacer acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esta cosa que llamamos dualidad lagrangiana? Dualidad lagrangiana. Dualidad lagrangiana quiere decir agarrar un problema con restricciones, ¿sí? Y expandirlo a un problema sin restricciones, definiendo lo que se llama lagrangiana. ¿Está bien? Entonces, esto es un problema de optimización en θ. El lagrangiano es una función de θ, pero también va a ser una función de los multiplicadores de Lagrange. ¿Está bien? Entonces, van a haber dos tipos de multiplicadores de Lagrange para este problema. Lambda y num, porque uno va a estar asociado a las igualdades y el otro está asociado a las desigualdades. Es una sutileza. Que no es nada más y nada menos que agarrar la función de costo original y sumarle las restricciones con su respectivo multiplicador. ¿Bien? Entonces, el lagrangiano es un problema de optimización, el lagrangiano es un sistema. Lo que va a hacer es reescribir este problema de optimización con restricciones en un otro tipo de función, que si las cosas funcionan bien, resolver un problema de optimización sobre el lagrangiano nos va a permitir resolver el problema de optimización con restricciones. En general, esto es algo que se ve mucho en teoría de optimización, no vamos a tampoco ir tanto en profundidad ahí porque no nos interesa en principio, pero bueno, hay resultados que garantizan cuándo resolviendo este problema de optimización, podemos resolver el otro problema. ¿Bien? En particular, esta se llama dualidad, que dice que si agarramos el lagrangiano, pensemos que solo está el lambda, ¿sí? Imaginemos que no hay H, solamente para simplificar un poco la notación. Uno puede agarrar el lagrangiano y uno puede maximizar esto sobre θ, minimizarlo sobre lambda,
Y si las funciones son lo suficientemente agradables, por ejemplo, convexas o cóncavas y demás, dualidad fuerte dice que esto es igual a maximizar sobre theta, minimizar sobre lambda, la misma función. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque muchos de los problemas que vamos a ver, que vimos, y que va a desenvolver en cómo funciona una PIN, va a consistir en optimizar una función de costo que es un lagrangiano. ¿Está bien? Y en el fondo, nosotros siempre nos está interesando estar resolviendo este problema de optimización, donde hay una ecuación diferencial de fondo. ¿Está bien? Un ejemplo de esto, algo? Para poner las cosas un poquito más concretas, ya habíamos hablado antes de lazo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se ve este resultado de dualidad lagrangiana en el caso de minimización con lazo? Cuando escribimos el problema de optimización para el problema de lazo, habíamos dicho que la función de costo era esta. ¿Está bien? Y esto que está acá es simplemente la suma de los módulos de los parámetros. ¿Está bien? Entonces esto está escrito en su forma aumentada, en su forma lagrangiana. ¿Sí? Es la función de costo que a vos te interesa resolver y el término de regularización que a vos te interesa penalizar. ¿Bien? Uno puede mostrar que el θ estrella que minimiza esta función de costo, o sea, que hace el argumento mínimo de esta función, además, es igual al argumento mínimo o al minimizador de minimizar sobre la función de costo sujeto a ¿okay? Entonces vamos a diferir esto. Yo había presentado el problema de optimización con lazo en el caso de la regresión lineal como un problema que ya se parecía, o sea, con estas lentes ya se parecía a un lagrangiano. Es decir, una función que tenía una parte que era la que nos interesa minimizar y una parte que es la que nos interesa penalizar. Pero es nada más que lo que antes llamamos la función de costa empírica y el término de regularización. ¿Sí? Ahora, lo que les estoy diciendo es que a modalidad lagrangiana, un problema que era un problema de minimización sobre un lagrangiano puede reescribir como un problema de optimización con restricciones. Y esto es exacto. ¿Sí? O sea, el θ que minimiza esto es el mismo θ que minimiza esto, donde acá había un lambda, acá había un c, entonces este c va a depender del lambda. ¿Bien? Una cosa, es un poco distinto a lo que está ahí, ¿no? Porque acá no estamos minimizando respecto de lambda. Podrías hacerlo. Imagínate que yo tuviera este laranjano. Sí. Y yo te digo, imagínate que esta restricción fuera un constraint. En este caso es una desigualdad, ¿sí? Sí. Imagínate que penalizamos θ 1 menos c. Sí, que en el fondo es el mismo problema de optimización. ¿Bien? Agarro un c y simplemente lo agrego acá. ¿Sí? Imagínate si el constraint no se cumple. Si el constraint no se cumple, esto va a ser negativo. Imagínate que yo ahora maximizo
sobre todo los titas que son lambdas que son negativos. Sí, entiendo. La función de costo explota. Entonces esto es lo que llamo problema de minimax. Para conectar con esto. Esto es un minimax. ¿Sí? Es lo que llamo un problema adversarial. Hay un juego, están jugando lambda y tita. Tita son mis parámetros originales, lambda son mis multiplicadores de Lagrange. Y lo que está diciendo dualidad fuerte es que si tita y lambda juegan en conjunto, es lo mismo en qué orden estén jugando este juego. Está bien que la estrategia óptima no se rompe con esto. Acá, un error es sobre lambda, es al revés. Max es sobre tita, es tita, es lambda, ¿sí? Tita era la que queríamos minimizar siempre, lambda es el que nos está jugando en contra. Entonces el objetivo original es siempre para tita minimizar. Y el objetivo de lambda es arruinarme la minimización. Entonces si el constraint no se llega a satisfacer, lambda va a darle rosca y aumentar el término de la función de costo todo lo que pueda. Entonces, si yo estoy jugando este juego, lo que mejor me conviene hacer siendo tita es satisfacer el constraint. Porque si no lo cumplo, lambda va a poder empujar la función de costo. Entonces, en el fondo, digo, no me interesa tanto derivar esto como resultado de dualidad fuerte, pero en el fondo lo que dice dualidad fuerte es que el problema lagrangiano es equivalente a un problema de optimización con restricciones. ¿Bien? Y en el caso del lazo, esto es muy directo, porque esta optimización se reduce a esta optimización. Yo me había preguntado hace un par de clases por qué la función de costo de lazo impone esparcidad. ¿Sí? Entonces, esto lo habíamos introducido y habíamos dicho que lo que resuelve este problema de regresión es un vector tita que tiene muchos ceros. ¿Está bien? Pero es un poco difícil verlo en la formulación lagrangiana. ¿Bien? Pero es mucho más fácil verlo acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque un problema de optimización con restricciones, en mi opinión, es mucho más fácil de visualizar y entender que un problema que tiene muchos términos de costo agregado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es este problema de optimización? Es, sobre todo los titas, cuya norma 1 es menor que una constante, minimizar esta función de costo. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es este conjunto? ¿Qué es el conjunto de todos los vectores cuya suma de los módulos es igual a una constante? Claro, norma P. Círculo es norma P, esto es P igual a 2. P igual a infinito. P igual a 1 es el diamante. Entonces, en nuestro problema, en el espacio tita, hay un diamante que va de C, C, menos C, C, y nuestra zona de búsqueda es el interior. ¿Está bien? Y hay una función de costo. Y la función de costo se minimizará en algún lado. Por ejemplo, podría ser que mi función de costo, vamos a hacerla, sea algo así. ¿Está bien? Entonces, esta es mi función de costo, esto es mi F. ¿Sí? Tiene un mínimo global en algún lado, posiblemente fuera del diamante, donde estoy restringiendo la solución, y a medida que uno se aleja, la función de costo va reduciéndose. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los puntos del diamante donde tengo una solución que se esparza? En el caso 2D, son las puntas. En el caso 3, 4D, en las caras también vas a tener. No, eso no es cierto. Siempre son las puntas.
¿En norma 2 estamos hablando? Norma 1. No, Estamos minimizando el problema de norma 1, pero y esto vale para norma 2, así que se puede imaginar que norma 2 vale lo mismo. Lo que es interesante en el caso de norma 1 es que si usted tiene una función de costo de más o menos suave, uno se puede imaginar que la función de costo golpee la superficie de nivel, golpea al diamante en las puntas. Piénselo como visualmente, una función de costo que cubre el espacio y tiene superficie de nivel, y en un lugar del mundo hay un diamante que tiene puntas que te pinchan el globo. Entonces, ¿dónde va a tocar el globo cuando llegue al diamante? Es más probable que llegue a la punta a que llegue a tocar una tabla. Una orilla. Pero es mucho más fácil de verlo en este caso, en mi opinión, que en este caso. De todas maneras, no importa, porque matemáticamente son el mismo problema. ¿Está bien? ¿Cuál es la dificultad? De lambda a c no hay una relación directa. ¿Está bien? Entonces esto lo que te dice, si uno quiere optimizar, resolver el problema con lazo, uno podría resolver este problema, ¿está bien? Pero en el fondo no hay una relación directa entre lambda y c, lo cual no tiene que hacer selección de hiperparámetros sobre parámetros que en principio son diferentes. ¿Sí? una pregunta, me decís que son el mismo problema, solo que el primero me da la sensación de que no tienes el pase, que estás penalizando algo, pero que quizás podés llegar a lo mismo, y en el otro me da la sensación errónea de que tenés un espacio fijo y ahí el... Exacto. Esa es la intuición. Y ahí es donde la intuición falla. Porque es cierto lo que vos decís. Esto es lo que se llama, y acá donde estamos yendo un poco, esto si quieren es un constraint fuerte. Si uno está imponiendo que el lambda, que el tita tiene norma menor que c. No puede ser mayor que c, está completamente prohibido. ¿Sí? En este caso parecería que la norma del tita se puede ir más que c. Que si el balance es tal que me puedo subir un poco más, está todo bien. Lo que me dice dualidad lagrangiana, y que para este problema va a funcionar de manera exacta, porque todas las funciones son convexas, está todo perfecto, es que eso no es cierto. Es que este problema de optimización es exactamente el mismo que este. Hay un constraint fuerte de fondo, lo que vos no vas a saber es para un dado lambda cuál es este c. Pero en el fondo hay un c. Es como si estuvieras resolviendo el problema de optimización con la restricción fuerte. ¿Sí? Lo cual quiere decir que uno cuando diseña este problema, ¿cuándo uno va a trabajar con esto? ¿Cuándo uno va a trabajar con esto? Dependiendo que sea más fácil, porque matemáticamente son el mismo problema. Uno trabaja con esto que es más fácil. Es mucho más fácil optimizar sin restricciones que optimizar con restricciones, en general. ¿Sí? Toda la teoría de optimizadores que yo les di, nunca les hablé de ninguna restricción. Si uno calcula el gradiente de una función de costo y se mueve. Si uno tuviera restricciones debería ser algo más delicado. ¿Sí? No, para el problema del lazo todo es simple, porque para un problema simple todo funciona. Para problemas más complicados se puede ver un poco más difícil. ¿Está bien? Entonces, esto es un constraint de desigualdad. En nuestro caso, cuando empezamos a hablar de ecuaciones diferenciales, dijimos que lo que nos va a interesar son restricciones de igualdad, porque esa es la restricción que obteníamos al inicio, cuando hicimos todo con una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, otra cosa, si quieren que lo pueden ver... No, vamos a verlo primero con el caso de ecuaciones. Vamos al caso al original, al de trajectory matching. Entonces, el problema 1... El problema 1 lo puedo relajar un poco. ¿Sí? Uno relajado. Y uno podría escribir, minimizar sobre tita y función de costo. Sujeto a, y vamos a hacer la conexión con la desigualdad, ¿sí?
Si la ecuación diferencial es igual a 0, el G era exactamente igual a 0. ¿Está bien? Si yo quiero que la ecuación diferencial se satisfaga con cierto epsilon, uno podría decir que en vez de eso, uno, por ejemplo, agarra la ecuación diferencial entonces, si la ecuación diferencial se satisface, ¿cuánto es esto? 0. Si no lo quiero hacer 0, lo hago muy chiquitito. Y vamos a llamarlo epsilon, como para que quede claro que es algo muy chiquito. ¿Bien? Entonces, 1 es, ponerle es 3. Cuando epsilon es igual a 0. ¿Bien? Y también está la condición de Bode, si quieren. ¿Está bien? Entonces simplemente estoy reescribiendo el tema de optimización original con un problema de optimización, una restricción de desigualdad. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque voy a querer hacer lo mismo que hice en el problema de allá. Entonces yo les dije, un problema de optimización con desigualdad se puede reescribir en su forma lagrangiana de manera exacta. Entonces este problema, ahora lo podemos reescribir como problema 4, que es minimizar θ de x en función de costo. Tiene que cumplirse para todo t. ¿Bien? Y ahora me va a aparecer el multiplicador de Lagrange. Va a aparecer un lambda, y si quiere va a depender de epsilon. ¿Sí? De la misma manera que el c dependía de lambda depende del c, y es una relación 1 a 1. Y acá lo que uno va a poner es que si quiero que esto se satisfaga para todo tiempo t, ¿cómo evalúo de construir con una sola ecuación? La ecuación diferencial se satisface a todo tiempo t. Entonces, en particular, yo puedo integrar esta diferencia y ahora tengo estos problemas. ¿Sí? Entonces esto es unidad. ¿Bien? Dualidad lagrangiana, problema de optimización con restricciones, problemas sin restricciones, aumentado. ¿Está bien? Buena función. Tienes que minimizar sobre ahí y de ahí. Sí. El mismo problema que antes. Es un poco confuso y mientras estaba escribiendo me di cuenta que iba a ser un poco medio confuso. Porque cuando hay un solo parámetro a optimizar lo llamo θ. Entonces ese θ era como todos los parámetros a optimizar. Acá mi θ no veía θ y eso es todo lo sobre lo que estoy optimizando. Es un poco confuso. Podría haber llamado Lo de más lambda, eso ya no está más, o sea, no queremos tamaño de maximizar. Podrías, porque en el fondo acabo de relajar el problema original. Entonces, eso no lo dije allá, pero ¿qué pasa cuando lambda se va a infinito? ¿Qué le pasa al C? Va a 0. Entonces, si penalizo mucho la regularización, lo único que me queda es la regularización. Entonces, la norma 1 tiene que ser lo más chico posible, ese se va a 0. Y viceversa. Si el lambda se va a infinito, perdón, si el lambda se va a 0, la regularización deja de importar, con lo cual el constraint no importa. Entonces, C se va a 0. Entonces, si yo ahora quisiera que epsilon se vaya a 0, voy a tener que agarrar este lambda y darle para arriba.
práctica no lo vas a hacer, porque te rompe todo. En la práctica es casi un hiperparámetro de lambda. Hacer un hiperparámetro, y de nuevo, esto nos va a llevar a lo que son cómo se entrena una PIN. Si vos ves exactamente, el problema de la PIN es exactamente esto. Pensamos que lambda epsilon está fijo por ahora, pero va a ser un número, de la misma manera que epsilon es un número muy chico, lambda epsilon va a querer ser un número muy grande para poder realmente penalizar la ecuación diferencial. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto, si uno agarra esto y lo hace con el sistema de local Volterra, esto es lo que se llama profiling. Y es un método alternativo para ajustar, por ejemplo, el sistema dinámico local Volterra que habíamos visto. Eso es algo muy clásico. Tiene mucho sentido. En realidad la energía existe de siempre. Tengo un problema con restricciones, es difícil de resolver, lo relajo y ahora resuelvo este problema. ¿Sí? Dentro de la literatura de profiling hay muchas cosas que se pueden hacer. Una cosa muy común es entrenar este problema con un lambda epsilon chico y después empezar a dar rosca y subir el epsilon hacia infinito. Entonces, a medida que voy haciendo eso, voy refinando, voy resolviendo la ecuación diferencial de manera más... Voy satisfaciendo la ecuación diferencial de manera más estricta y efectivamente resuelvo el problema de optimización. Es muy importante. Todos ven que acá no estoy resolviendo la ecuación diferencial. Acá no estoy resolviendo ninguna ecuación diferencial. Hay una ecuación diferencial en la función de costo. Yo no estoy resolviendo nada. Pero lo único que agarro es agarrar cualquier X, derivarlo con respecto al tiempo y decirle que eso tiene que ser igual a mi F. Pero nunca estoy resolviendo esa ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, no necesito resolver la ecuación diferencial. ¿Cuál es el precio que pagué? Ahora, X es una variable libre que tengo que optimizar. ¿Vean? Sí. No, Tomás. Cuando nombraste lo del el epsilon infinito, es una pequeña pregunta, ¿es el epsilon o el lambda lo que te hace? El epsilon va a ser el lambda va infinito. Te lo dije al revés. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ser una... Primero, esto ya lo habíamos visto antes también. Y les dije, cuando veamos PIN, quiero que se acuerden de lo que les mostré. ¿Qué era ese algo que les había dicho? Los splines. Esto tiene la misma forma funcional, es el mismo problema de optimización que teníamos en los splines. ¿Sí? Son de costo, potencialmente empírica, que depende de los datos, término de regularización. En el caso de los splines, esta era una ecuación muy simple. ¿Sí? Esto para splines. Y en splines, esto era simplemente la derivada segunda. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere pensar los splines como un caso particular de esto, es como que uno está resolviendo la ecuación con el constraint, donde la ecuación diferencial es derivada segunda de x con respecto al tiempo igual a 0. Que resuelve esa ecuación la recta. Un poco el spline está queriendo recuperar rectas, que la gente ya está viendo. Pero la misma forma funcional. Son de costo empírica, término de regularización con derivadas. El término de regularización con derivadas hace que está asociado a la ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Pero qué dijiste eso del profiling? Es como se llama esto. En el caso del octavo terreno. En el caso clásico de estadística. ¿Sí? Machine Learning estadística se caracteriza por darle nombres nuevos a cosas que ya existían. Este es otro ejemplo. Lo cual está bien, no está mal. Las modas cambian. Pero sí, esto o sea, lo que quiero mostrar es que esta noción de dualidad y tener una energía, minimizar y demás es un problema, algo clásico de optimización que existe. Siempre se puede hacer. En cualquier problema de optimización que ustedes tengan, se puede hacer esta dualidad de o minimizar un lagrangiano o minimizar condiciones. Pero es el punto inicial de una PIN. Porque todavía no dije nada de cómo se calcula X, cómo se... Ustedes
Entonces, en principio, para cualquier X y para cualquier tita. Sí, en la práctica no vamos a hacer cualquier X, sino que vamos a parametrizar X. Entonces, en el caso de los splines, la parametrización natural que surgía sobre X era la base de los cubic splines. Así que eso de igual manera sale de manera teórica. Cuando tenemos ahí la restricción de la ecuación diferencial de X de T, nosotros eso no lo tenemos, que tenemos conjuntos, sabemos cómo se comporta la trayectoria, no tenemos esa de X de T. Esta la puede ser, lo que vas a querer, esto es una función de costo empírica, ¿sí? Entonces, esto va a ser suma sobre igual a 1 hasta n de I menos X de T. Ahora, yo la ecuación diferencial la puedo evaluar en cualquier punto del espacio. Entonces, en principio, tenés una integral. ¿Qué es una integral en la vida real? Es una suma. Entonces, también va a ser una suma. Pero yo la diferencia es que yo la función de costo empírica la evalúo en 3 datos. La función de regularización que te penaliza la ecuación diferencial, en principio la puedo evaluar en cualquier punto del espacio. ¿Bien? Y eso significa que aunque no la tengamos, con los puntos que tenemos la vamos a hacer la función. Eso quiere decir que esto está dado y esto es a tu elección. Vos vas a elegir dónde evaluar la ecuación diferencial. Y eso va a ser una parte bastante importante de cómo se entregan las pins. ¿Dónde vas a evaluar los términos de la integral? Pero esto vale, la ecuación diferencial se satisface a todo tiempo t. No solamente a un par de tiempos. Por ahora sí. Ah, ok. O sea, ¿qué ¿Qué es lo que queremos buscar? Perdón. O sea, esta F puede ser cualquier cosa. Está parametrizada por los parámetros θ. Entonces, nuestros parámetros van a ser los parámetros θ. En particular, esto puede ser cualquier función, porque θ podría ser un espacio funcional. ¿Bien? Pero estamos pensando que el grado de libertad que estamos queriendo buscar es en θ. ¿Bien? De nuevo, esto incluye el caso de la neuralodis, donde esto es toda la función. Entonces, vamos a escribir lo que es una pin, para este caso en particular, y después de la pausa lo vamos a generalizar al sistema donde realmente tiene sentido usar pins, que es para el sistema de ecuaciones en derivades parciales, así que son mucho más complicadas de resolver. Ahora estamos haciendo todo con ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Podemos hacer una pin con una ecuación diferencial ordinaria, pero realmente donde le vamos a poder sacar beneficios a una pin es en el caso de la ecuación de derivadas parciales, ¿sí? Así que ahora lo que voy a hacer es enunciar qué sería una pin para esto, y vamos a ver cómo se generaliza una ecuación de derivadas parciales. Entonces, las pins, traditional physics inform neural networks. Esto se volvió muy popular. El paper de pins citado es el de 2019, cuando la gente empezó a hablar de esto un montón. Como decía, la idea detrás de pins ya estaba, ¿sí? Lo que no estaba eran las herramientas para poder resolver el problema de una pin. ¿Sí? O sea, como creo que ya enfaticé muchas veces, el problema no está tanto en la formalidad y en la teoría, sino en las herramientas para resolver dichos problemas, ¿sí? El problema de optimización puede escribirlo cualquiera, el problema de optimización no lo puede resolver cualquiera, en cualquier momento de la historia. Entonces, lo que realmente, ¿por qué el PIN se vuelve popular en 2019? Con suerte los pude convencer de que todo esto ya existía hace mucho tiempo. Es porque hace 30 años uno no podría haber resuelto un problema de esto donde era una red neuronal. Hoy sí podemos hacerlo. Entonces, la idea de PIN es agarrar el problema que tenemos ahí, el profiling, y donde hay una incógnita, que es en este caso X, es parametrizar X con una red neuronal. ¿Está bien? Entonces, esto vale en principio para cualquier, el problema de optimización es para cualquier función X en algún espacio funcional que tenga derivadas y demás. ¿Sí? Cada vez que estamos pensando que queremos meter una red neuronal a un lado, lo estamos pensando en el fondo en el teorema de aproximación universal, y que es que las redes neuronales aproximan una familia muy grande de funciones. Entonces, mi red neuronal aplicada en este contexto quiere decir cambiar la función X por una red neuronal. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso,
el caso, una ODI, lo que vamos a hacer es escribir X como función del tiempo como una red de neuronales. ¿Sí? Entonces, X es una función del tiempo. El tiempo es una variable única. ¿Sí? Entonces, tenemos una neurona de entrada. Hacemos algo. Y devolvemos el valor de X. ¿Está bien? Entonces, esto, como función de los parámetros de la red neuronal, me devuelve una función del tiempo. ¿Bien? Simplemente una parametrización de la función. ¿Está bien? Y uno lo que va a hacer con eso es inyectarlo en este problema de optimización y resolver sobre los parámetros de la red neuronal. ¿Está bien? Entonces, Perdón, sí, ¿qué dice? En el caso ODI, escribir XT como una red neuronal. gracias. Entonces, hay, si quieren, dos modos de PIN, ¿sí? El modo 1, que es PIN forward, o directo, que es tita fijo sin optimizar. ¿Está bien? Entonces, obviamente va a haber un modo 2, que va a ser el tita libre a optimizar, que es el que me interesa. Pero uno podría usar una PIN, una red neuronal, simplemente para resolver la ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Cómo uno va a hacer eso? Uno va a agarrar el output de la red neuronal, lo va a inyectar acá y va a tratar de minimizar esa función de costo. ¿Bien? Entonces, lo que uno va a hacer es minimizar sobre los pesos y los parámetros de la red neuronal, que vamos a llamar, para no confundir con el tita, vamos a llamar beta. ¿Sí? Es beta con los parámetros de la red neuronal. Y vamos a minimizar esta integral. No puedo evaluar la integral, la discretizamos. ¿Está bien? Que vamos a minimizar sobre beta. ¿Sí? Ya no minimizamos sobre x, porque lo que parametriza x es beta. ¿Sí? Y vamos a empezar con este término. ¿Sí? Voy a dejar un espacio en blanco acá. Entonces, las integrales se discretizan. ¿Sí? Entonces, en nuestro problema, tenemos el tiempo, tenemos T0, tenemos T1, y vamos a elegir lo que se suelen llamar los puntos de prueba. Está bien, y lo vamos a llamar, vamos a llamarlo Z1, Z2, K. Entonces lo que vamos a hacer es sumar sobre todos estos K la evaluación de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Va a ser X de T menos mi F, X T tita, todo evaluado en XK.
¿Está bien? Agarro esto, lo evalúo en mis puntos de prueba, tomo la norma y lo sumo. ¿Sí? La suma reemplaza la integral. ¿Sí? O sea, esto, integral. La constante de la integral, si quieren, se absorbe en lambda, si no importa. Vamos a tomar esto lambda moño. Y uno simplemente evalúa lo que se llaman los residuos de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial se resuelve, esto es cero. ¿Sí? Tal cual en este caso. ¿Sí? Cuando usamos una pin en modo forward, ¿sí? Solamente estamos resolviendo la ecuación diferencial, no hay datos. Lo que en el mundo pin se piensan como datos en este caso, son lo que sería mi condición inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi condición inicial? Que x que 0 sea mi x0. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos fue escribir la ecuación diferencial, si se quiere, como un problema de minimización, donde la condición inicial tiene que ser más o menos, se tiene que satisfacer más o menos, lo mismo con la ecuación diferencial a cada punto de prueba. Y si hice todas las cosas bien, una vez que minimice sobre beta, la función que me da la red neuronal debería ser la solución. Entonces esto es equivalente a usar una red neuronal como solver numérico. Es exactamente lo mismo. No sé si pregunto una cosa, Ujú. pero la red de las capas y todo eso, ¿dónde está? O sea, yo me hacía así un poquito de la red ahí, todo lo otro, viendo el problema de optimización, administración. ¿Dónde están las capas esas? ¿Dónde está la red neuronal? En los parámetros beta. ¿Sí? ¿Qué hay en cada capa? ¿Qué Es función lineal, función no lineal. O sea, esto es función? ¿Qué función? x de t es igual a, agarramos en este caso el tiempo, lo multiplicás por una constante, le aplicás una función sigmoide. ¿Sí? Y ahora iterás. Aplicás otra función lineal. Sí, acá podés tener el término de bias. Sí. Y ahora otra vez. O sea, la X de la función de costo. Y ahí seguís iterando. Y acá, mi beta es simplemente todas estas matrices y todos estos. ¿Está bien? Simplemente es una manera para analizar las funciones. ¿No? Ahí la X de la función de costo sería una X beta, digamos. Sí, O sea, tanto el dx. el beta entra acá. Y cuando hacemos dx sobre dt, Y esa es K, ¿no? T es. Sí, tenés razón. pero cuando hacemos dx beta sobre dt es la derivada de la red neuronal, asumiendo que, o sea, como que va a ser la misma que. ¿No? O sea, estás entrando en por qué numéricamente esto también va a ser complicado. Porque si yo parametrizo esto con una red neuronal y las funciones de activación son suaves, o sea, W siempre una función lineal siempre es suave, diferenciable. Sí. Poner que sigma también es diferenciable. Yo te puedo calcular la derivada de x con respecto de t siempre. sí, o sea, analíticamente, digamos. Numéricamente. Pero con la regla de la cadena yo te puedo calcular exactamente quién va a ser la derivada. O sea, podrías hacerlo analíticamente sí, pero te queda mucho plazo. ¿Sí? Pero vos siempre podés evaluar la derivada de x con respecto al tiempo. Porque esto es una función que es diferenciable. Sí, eso es lo que vas a inyectar acá. ¿Bien? Entonces, esto requiere, ¿sí?
Entonces, escribir, bueno, tomamos la función de costo, requiere 1, poder evaluar X para cualquier beta en T o todo T, y 2, poder evaluar dx beta respecto de T, evaluado en T igual S, si quieren, para todo S. Pero a mí lo que me hace ruido es que no sé si necesariamente, si yo aproximo bien una nube de puntos, un conjunto de datos con una X de T, que la derivada de esa función represente bien la derivada de... Sí, ¿Me explico? ¿qué puede pasar? Sí. Pero pensá que acá lo vas a entrenar. O sea, la primera derivada justo para este problema no va a ser un problema. La segunda derivada va a ser un problema. Porque vos ya estás entrenando para que la primera derivada esté forzada a matchar. F es conocida. Sí. Entonces, en el fondo, si hiciste todas las cosas bien, la derivada va a tener que ser correcta. Puede que la segunda derivada esté mal, pero la primera está forzada a ser la correcta. ¿Sí? Pensá otra cosa. En este caso no hay nube de puntos. ¿Sí? Estamos recibiendo el caso forward. No hay nube de puntos. Si esto tiene la suficiente expresividad, la función de costo se va a cero. ¿Bien? No hay ruido, no hay nada, no hay datos todavía. Porque esto es mi condición inicial, X0 lo sabías, te dije que θ estaba fijo, con lo cual F es sabida, con lo cual, si cumplís la ecuación diferencial, esto es cero, todo es cero, resolviste la ecuación diferencial. Entonces, realmente el primer modo de PIN, que se introduce en el paper, en los primeros ejemplos, es simplemente como un solver numérico. Que no va a servir. Lo que es interesante es el modo 2 de PIN, que es cuando ahora voy a agregar términos de costo con datos empíricos, y ahí sí te va a pasar que esta igualdad se te va a empezar a romper. ¿Bien? Pero para el caso PIN forward, si quieren, esto se va a cero, y si todo se va a cero porque tu red neuronal es lo suficientemente profunda y ancha para poder aproximar cualquier función, es porque X de T es la solución de la ecuación. Sí. Primero toma. Tiene una pregunta que conectar a la pregunta que había hecho antes, que otra vez más claro. Me desconcertó un poco cuando pusiste el beta dentro de la exponencial, pero ahora lo entendí. Ese X es el X último nodito, es el primero, como conocías Marco Paello, que tenés que calcular todas las derivas. Esta es una de ellas, por ejemplo, es la que pones ahí. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Por qué decía las PIN requieren software siglo 2019 para resolver? Porque ya la red neuronal necesita un backpropagation para poder entrenarse y ahora le estoy agregando otro. Porque ahora además voy a tener que diferenciar con la red neuronal en sí misma. Te van a ver dos derivadas para una ecuación diferencial ordinaria. Una es esta, que se calcula con la red neuronal, la otra es de backpropagation, que se calcula cuando utilizas. Que de eso vamos a hablar más adelante, de la parte más de diferenciación. Pero uno ya puede ver por qué es un poco computacionalmente complicado esto, porque aunque la red neuronal sea chica, vas a tener que derivarla muchas veces. Y no una vez, muchas veces, sino 2, 3, 4, 5 veces la misma vez. Hola Victoria, mucho gusto. ¿Te gustó? Tengo dos consultas. Primero, no un rato todo lo que voy a decir, pero bueno, me tengo que sacar la duda. Lo que estás minimizando, ¿es todo o solamente la primera parte? Todo. Todo. Mi segunda consulta es, el límite de la sumatoria, ¿acá abajo es arriba como...? Es K chiquita y K grande. ¿Cómo? K chiquita y K grande. Ok. Esta es K chiquita, esta es K grande. Ahí va, ahora me cierro. Son dos cosas diferentes. Sí. Abuso de notación. ¿Sí? Ahora, después del receso, voy a generalizar. O sea, por ahora parece todo muy trivial. Vamos a generalizar estas ecuaciones diferenciales parciales, pero van a ver que es un poco la misma. Es la misma idea. ¿Sí? Este es el problema de optimización que resuelve una PIN, donde ahora lo que uno va a jugar es qué le agrega la función de costo y cómo uno diseña la red neuronal. ¿Está bien? Eso lo vemos después del receso. ¿Alguna pregunta antes del receso?
Yo siento que es más complicado resolver esto que lo anterior. Es cierto. Por eso lo presenté para forward. Hasta ahora esto no tiene sentido. O sea, tiene, pero no tiene. En realidad, uno lo que va a hacer acá es, vamos a querer resolver este problema. O sea, la heurística que vale en general es que para problemas de resolver la ecuación diferencial, PINS nunca va a ser mejor que un web solver clásico. Eso me siento bastante tranquilo de eso de frente a la cámara. Como para problemas forward no vas a ganar nada. Puede servir, porque digo, te resuelve una ecuación diferencial. Yo conozco gente que usa PINS para resolver ecuaciones diferenciales, y como está bien, podés, no está mal, porque de nuevo, si esto se va a cero, resolviste la ecuación diferencial, en algún sentido, con algún tipo de aproximación, pero tenías un solver clásico que te iba a pegar mucho mejor, con menos cómputo, más rápido. Después lo que tenés es el software. Digo, acá estamos con una ecuación diferencial ordinaria. Imagínate que lo vamos a hacer después, resolver una ecuación de derivadas parciales con una condición de contorno súper rara que tenés que parametrizar. Y ahí ya las cosas se vuelven más complicadas. Y ahí uno podría decir, uno podría agarrar una PIN y esto mismo que hicimos acá, uno lo puede evaluar en una condición de borde lo más tan complicada como vos quieras. O sea, que como que la PIN es más fácil. De nuevo, para problemas forwards hay, o sea, la literatura de solver numéricos es súper rica. Con lo cual va a haber algo que va a ganarle a PIN. Lo que tenés con la PIN es que es muy fácil de implementar. Para forward. La riqueza va a venir en el modo 2 de PINs, que es el inverse, que ahí sí las cosas son más complicadas, con los solvers clásicos. Pero digo, si tienen que resolver una ecuación diferencial, solo resolver la ecuación diferencial, usar la PIN, a priori no se justifica tanto. ¿Está bien? Es porque estamos pensando que queremos ir a estimación de parámetros, nos interesa la parte inversa. ¿Está bien? Ok, volvamos y 25. Bueno, vamos arrancando. Entonces, para motivar un poco más el caso de PIN, modo útil, que es el modo para problemas inversos, déjeme primero transicionar de nuestro mundo de ecuaciones diferenciales ordinarias a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Sí? Como ejemplo, para esta parte de la clase, pensemos la ecuación del calor, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a pensar que tenemos variables temporales, X, R, N. N posiblemente 1, 2 o 3. Y tenemos nuestra variable temporal. Y tenemos una ecuación. Tenemos un dominio. Esto es X. Y esto es T. Vamos a pensar que nuestra solución está evaluada en un dominio de Rn. ¿Está bien? Y la ecuación de calor es, voy a empezar a usar ahora la notación U, sí, ecuaciones diferenciales de las parciales, así que U va a ser mi función de X y T. ¿Sí? La ecuación del calor es esta. Igual, vamos a ponerlo igual a 0 por ahora. ¿Está bien? Entonces esto es el laplaciano. Los matemáticos lo escriben con un triangulito base abajo. Los físicos lo escriben con un triangulito cuadrado. ¿Bien? Me acostumbré a esta, pero ahora me gusta más esta. Tiene más sentido. Esta es la divergencia del gradiente. Está bueno. Me quedan hablar cuadrados. Pero bueno. Laplaciano, que es la suma de derivadas segundas de x1 cuadrado, de xn cuadrado, segunda derivadas. Y esta ecuación se cumple para x en x
en mi dominio, y cierto intervalo de tiempo, de tasa mental. Entonces vamos a bajar acá este gráfico. Podría ser 0, 1. Está bien, pues esta ecuación se satisface tanto de x en el dominio. ¿Bien? Entonces, a diferencia de una ecuación ordinaria, en el caso de la ecuación diferencial de derivadas parciales también tenemos las conclusiones de motor. ¿Está bien? Que es lo que nos dice qué le pasa a la solución en los bordes del dominio. ¿Está bien? Eso quiere decir que u de x t es igual a cierta función, llamemos v de xt, todo de xt, todo de x. ¿Está bien? Eso es lo que se llama condición de borde. Y además, tenemos, tal como antes, la condición inicial, que es u de xt para u0 de x en t0. ¿Está bien? Donde tanto v y u0 son funciones que yo especifico. Se me olvidé algo, que es lo que se llama la difusividad, sí, que me dice qué tanto la temperatura se difunde en función de calor. ¿Sí? Cuanto más rápido hay más difusión, más chico hay menos difusión. Es una ecuación clásica de la física, son derivadas parciales, por lo general se resuelve en 1, 2 o 3 dimensiones. Para casos muy simples se puede escribir casi analíticamente qué va a hacer esto. Para condiciones de borde genéricas le pasa un poco más. En este caso, porque esto es más interesante para una PIN, porque en este caso lo que vamos a estar pensando, en el caso PIN forward, es, en el caso de allá, la red neuronal solo tomaba como entrada t, la variable tiempo. Pero ahora tenemos más variables independientes, porque tenemos t, todas las coordenadas espaciales. ¿Está bien? Entonces ahora nuestra PIN no solo va a tomar tiempo, sino que va a tomar x1 hasta xn. ¿Sí? Y esto es lo que me va a devolver mi solución u de x. Los parámetros de neuronal son beta, y que esto va a depender de beta. ¿Está bien? Pero ahora mi red neuronal feedforward no solo va a tener un input y un output, va a tener todas las variables independientes como input, lo que quiero resolver como ecuación diferencial como output. ¿Está bien? Entonces, en el modo forward, ¿qué es lo que vamos a querer minimizar? Vamos a minimizar sobre todo los parámetros de red neuronal, pero ahora tenemos 3 cosas que tenemos que imponer. Ecuación diferencial, condición de borde, condición inicial. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar este dominio y ahora tenemos que parametrizar el borde. Condición inicial. Y puntos en el interior del dominio.
Bien, vamos a llamarlos estrellitas. Bien. Entonces, nuestra función de contra va a tener 3 términos. Bien. Vamos con el primero. El primer término es condición inicial. La condición inicial va a ser suma igual a 1 a 1 de puntos en este eje. ¿Está bien? Vamos a hacer U, TI, XI, hasta 0. ¿Está bien? Entonces estos son mis círculos. Más. El primero es el que tiene el sub. Más. Vamos ahora con las cruces. Sumatoria. J igual a 1. 2. J. XJ. Vamos a llamarlos de estos. Estamos hablando de la consumición de bordes, así que vamos a ponerle una pequeña B. Los puntos. Esto le podemos poner inicial. ¿Sí? Menos para la función V. Bien, entonces estos son las cruces. ¿Sí? Y ahora me falta uno más, que son, creo que se pagan en el interior. Esto va a ser otra suma. Y en este caso mi ecuación diferencial es esto. ¿Está bien? Entonces lo que quiero es que esto sea lo más chico posible. ¿Sí? Entonces, ahorita la notación de antes, todo esto que está allá, que está acá, lo puedo llamar que de U. ¿Bien? Operador diferencial. Y ahora lo que hago es que de U he evaluado en otros puntos nuevos que van a ser los de K, A, le puse supraíndices de borde. Y esto I de inicial. Y esto no le puse ahí. La revisión del borde de los de abajo. Claro. Exacto. Y estos son las estrellas. ¿Qué me falta en la función de costo? La acabo de agregar. ¿Qué regresa? Podría. Pero cuando ven esto, no hay algo que les haga. El lambda sería Todos. Y acá estoy comparando manzanas con peras con limones. Entonces, ¿qué hacemos cuando comparamos cosas diferentes? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y acá ya pueden visualizar otro problema que va a tener esto, que es los lambdas, ¿cómo los calculo? Antes había un lambda. Si quieren hay uno que no importa, porque a escala es todo lo mismo. Hay uno que no importa, ¿sí? Pero hay dos que sí. Soy yo, ¿no? Vale.
Entonces eso va a ser un problema. Pero siempre que comparen cosas que no tienen, o sea, esto es los residuos de una ecuación diferencial, esto si quiere tiene la misma unidad que esto, pero esto no tiene. Piensen en unidades, especialmente los físicos. Si todo tiene unidades. Esto tiene unidades, esto tiene unidades, esto tiene unidades. Y nada, minimizo sobre beta. Pregunta. En el segundo término, ¿no ves la diferencia entre el primer término y el segundo? Los podría escribir juntos sobre todo este dominio. Sobre todo este dominio, pero estoy explícitamente separando lo que es mi condición inicial, que es cómo arranca el estado. No es más tonta la pregunta. O sea, en el segundo término, viste, tenés la norma. Sí. Son distintos puntos. Esto está indexado sobre B, o sea, estos puntos que están acá Sí. son los T, J. Y el término al lado que dice menos V o beta. Esta es D porque es la misma que está acá. ¿Veis? Bueno, gracias. Y este G, bueno, este U también depende de beta, así que vamos por ahí. Perdón, si estás en el U de borde no tener X, o sea, es el X de extremo. No, sí, el X de borde está en el borde. Pero el borde, esto porque es unidimensional, pero el borde tiene, podría ser más complicado. ¿Sí? O sea, el borde en general, esto es omega, estoy pensando que mis puntos son los cuadrados, las cruces. Encima y el tiempo también, o sea, está diciendo que el borde puede estar en cualquier lugar. Sí. Sí, en general uno podría agarrar esto, olvidarse que hay tiempo y X, y llamar todo X y simplificar un poco la notación, pero mantengamos que hay un tiempo y una... Entonces esto es lo que se hace. Otra manera de escribir esto, y esto va a ser muy común cuando escribamos pins, es hasta acá escribimos la red neuronal nada más, y por lo general una red neuronal, uno agarra un input y un output y evalúa el output de la función de costo. Acá la función de costo no es directamente evaluar beta, sino que a beta le tenemos que hacer algo. ¿Qué le vamos a hacer a beta? Antes había dicho, para escribir la función de costo, necesito poder evaluar la función y ahora voy a tener que poder evaluar su derivada temporal y la laplaciana espacial. Entonces, uno podría pensar que luego de esta red, luego de esta neurona, hay varios operadores. El primero es la identidad, ¿está bien? Que simplemente agarra U y me devuelve U. ¿Sí? Otro operador es la derivada temporal. ¿Sí? Y otro operador es el laplaciano. ¿Bien? Entonces esto me va a devolver algo. En este caso esto me devuelve beta. Esto me devuelve ¿está bien? Y ahora esto es lo que va a la función de costo. ¿Está bien? Entonces si llamemos a esta primera función de costo L1, o vamos a ser más descriptivos. L0 por condición inicial, L borde por condición de borde, y L F de física. Si la física parece estar más metida acá cuando está la ecuación diferencial. Entonces, para poder evaluar cada una de estas, necesito diferentes cosas. Que son, para L0 y para L B, solo necesito poder evaluar la función. ¿Está bien? Entonces, esto va acá, esto va acá. ¿Está bien? Y para poder evaluar el L de la física, ahora sí necesito estos dos. ¿Está bien? Y luego uno con estos tres. Calcula esto. ¿Está bien? Así como se suelen representar las pins. La parte que está parametrizando la solución y luego una serie de operadores diferenciales
que me permiten evaluar la función de costo que voy a utilizar. ¿Qué necesario el Perdón, ¿cómo? necesario el Pará, no escucho con él. ¿Por qué es necesario? de identidad? Sí, podría ir directo. Como queda más modular. No daño. ¿Está bien? Esto sigue siendo pin forward. ¿Está bien? Si todo funciona bien, si optimizo, persona minimizo, de total, sobre beta, esto debería ser aproximadamente 0 y solución a la ecuación. ¿Está bien? Pin modo forward. ¿Cómo va a ser el pin modo inverso? Vamos a usar el mismo ejemplo de la ecuación de calor. ¿Cuál es el parámetro de la función de calor? ¿O qué podría uno pensar como parámetro de la ecuación de calor? ¿Qué? ¿Y la difusividad como función de qué? Constante, ambicioso. ¿Qué estaría bueno que sea la difusividad? Función de espacio. Pues eso es ahí donde estamos yendo. Entonces, lo que nos va a interesar es no solamente aprender a resolver una ecuación diferencial, que ya lo sabíamos hacer antes, sino poder hacer inferencias sobre los parámetros que están dentro de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, el caso de la ecuación de calor es muy natural que lo que uno hace, porque ahí es donde uno va a decir cómo se resuelve el problema inverso. Entonces, esto sería pin módulo 2 inverso, donde ahora el problema cambia un poco, porque ahora te voy a dar valores de la solución, ¿sí? Dados. Tenemos el valor de U, vamos a ponerle ops. A cierto tiempo, TI, XI. Dados estos, recuperar D, que es mi difusividad, y podemos pensar que D para este caso es una función de X. ¿Está bien? Podría ser una función de tiempo, podría ser una función de otras cosas, pero pensemos que para este ejemplo es una función de X. Entonces, a D no lo conocemos. ¿Sí? D es cualquier función. ¿Cómo se aproxima a cualquier función? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, agarramos el dibujo que está allá, lo reproducimos de nuevo. Tenemos acá nuestra primera red neuronal. Entonces, esto nos va a seguir devolviendo U, beta, como función de X y T. Bien. Pero ahora queremos la difusividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra red neuronal. ¿La definición de difusividad es sencilla o...? Difusividad es simplemente el coeficiente que aparece enfrente de la población en la ecuación de calor. Ah, está bien. Es eso. Es físicamente qué tan rápido se difunde la temperatura, ¿sí? En un material. Ok. Cuanto más grande, más difusivo es un proceso. Y la otra red neuronal, como solo depende del espacio,
va a tomar x1, xn, va a hacer algo, y va a devolver d como función de x y t. Llamamos a este beta ahora 1, entonces beta 2, como para diferenciar parámetros de ambas redes neuronales. ¿Está bien? Y beta, simplemente la combinación de ambos. Aunque vos quieras buscar solamente de X. Perdón. Solo de X. Y ahora lo mismo. ¿Sí? Fíjense que la ecuación, esto lo puedo escribir acá también, con la diferencia de que para evaluar mi función de costo físico ahora también necesito la D. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer el mismo jueguito que hicimos antes. Identidad. Derivada temporal. Laplaciano. Y eso le vamos a hacer identidad. Vamos a escribir las tres mismas funciones de costo que teníamos antes. Pero yo perdí. Acá ahora necesitas los dos. Acá ahora necesito los dos. Decís U. O sea, la red neuronal de arriba y la de abajo. Sí. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial evalúa, o sea, este operador G es una función de D. Entonces mi D ahora viene dado por el output de una red neuronal. Pero los U's no son que están observados, ¿no? No. O sea, todavía no puse datos acá. Ahora vamos a agregar el cuarto término que va a ser nuestra función de costo con datos. Pero vos lo que observás es subo a ciertos puntos, esto te devuelve el campo. Esto es el U, Sí, el ANSAT, de claro, alguna claro. manera. Y ahora vamos a querer comparar el ANSAT con la función con los datos reales. Ah, bueno. Entonces, primero escribamos los mismos. A ver cómo queda esto. Entonces dijimos que para condición de borde solo nos interesa la identidad. Y ahora, para evaluar la ecuación diferencial, además necesitamos el operador, la diferencialidad. ¿Y qué va a pasar ahora? Va a haber una cuarta función de costo, que es la de la empírica, que va a evaluar soluciones, donde la empírica, ¿qué va a ser? La suma, es lo mismo que veníamos haciendo antes, a n, de u, eta, en x, y, ti, menos mis observaciones. ¿Está bien? Entonces, y ¿está bien? Porque ahí tenés beta 1 y beta 2 a parar a lo que te llevó de la red neuronal con los beta 1. Ujú. Sí, podría ser más explícito y poner beta 1, no va a cambiar mucho porque en el fondo hay dos betas, entonces se va a optimizar en función de beta. Sí, pero este solo depende de beta 1, sí, por ahora. ¿Eh? Y ahora todos estos se combinan en el L total. Entonces ahora esto ya se parece más a lo que veníamos haciendo antes, donde hay una función de costo empírica, ¿sí? Que son nuestros datos, y estas tres neuronas, si uno quiere, operan como regularización. ¿Sí? Son los que imponen la estructura. ¿Sí? La ecuación diferencial se tiene que satisfacer. Para una ecuación de derivadas parciales, la ecuación diferencial es que las derivadas sean lo que tienen que ser, condición de borde, condición inicial. Y todas las observaciones vienen acá.
Pregunta, la neurona azul del espíritu sale solo de identidad de arriba. Sí. Solo en función de U. Para este ejemplo. No me quedó claro para qué funciona la segunda. Está. Parametriza la difusividad. O sea, en principio, vos estás observando algo que son tus observaciones que asumís son la solución de alguna ecuación de calor para un campo D, pero vos no sabes el campo D. ¿Sí? Entonces, si esto estuviera fijo, nunca vas a poder, o sea, si esto fuera el D que es incorrecto, que no reproduce estas observaciones, no vas a poder satisfacer la ecuación diferencial al mismo tiempo que minimice la función de costo empírica o que simplemente no se corresponden. No necesitas el tiempo para eso. No necesitas el tiempo. Podría ser que la difusividad depende del tiempo, pero en este caso elegí decir que la difusividad es simplemente una función. Le pasa que es más racional. O sea, si es tan difusivo, es un proceso, es una función del material de cada punto del espacio. Y en el primer caso que teníamos antes, digamos, ¿qué hacemos con la difusividad? Está fija. Entonces, el primer modo es el modelo forward. El modelo directo es, dado los parámetros del modelo, dado que yo sé la física, cómo se resuelve la trayectoria, cómo se resuelve la ecuación. ¿Sí? Sería dado de quién es U. El problema inverso es, si te doy un par de U's, ¿me podés decir quién es D? Entonces, ahora no solamente U es algo que tenemos que encontrar, sino que D es algo que también tenemos que encontrar. Y ambas cosas se parametrizan con una red neuronal. Y todo lo que no sabemos lo parametrizamos con una red neuronal. ¿Está bien? Acá la decisión de no incorporar T en la D es por una cuestión física o es porque Si quieren lo hacemos, no cambia. es solamente ponerle T ahí. Es simplemente hacer T acá y conectar. Sí, o sea, es muy fácil de diseñar una PIN. ¿Sí? Porque uno agarra la red neuronal, le dice todo lo que uno quiere de input, y después restringe lo que tiene que restringir, resuelve el problema que tiene que resolver. Es muy fácil de diseñar. Ahora, ustedes ya creen que ya se me sumaron 4 términos de costo. Lo que va a ser difícil va a ser resolver este problema de optimización. Y hay varios motivos por los cuales esto va a ser difícil. Uno es porque hay varios y no sé cómo se balancean. ¿Sí? O sea, quiénes son estos hiperparámetros. 2, porque en general esta función de costo va a ser mal condicionada. ¿Está bien? Y eso también lo voy a explicar por qué. 3, porque computacionalmente, como vamos a ver más adelante en la materia, a esta red neuronal yo le tengo que hacer backpropagation para poder optimizar con los parámetros, y voy a tener que hacer backpropagation arriba de una red que ya está tomando 2 derivadas. ¿Bien? Entonces, computacionalmente voy a tener que tomar 3 derivadas. ¿Sí? Y está lo que se llama, vamos a hablar un poco, pero está lo que se llama la expression swell, que es, si yo tengo un código del computador y calculas la primera derivada, el código crece a un factor. Ya tengo que calcular 2 derivadas, crece a otro factor. Tengo que calcular 3 derivadas, crece al mismo factor. Pero ya un programa de computación que ya era complicado de calcular 3 derivadas, puede crecer bastante. Puede ser bastante complicado de evaluar. Entonces, todas esas cosas van a complejizar el entrenamiento de una PIN. ¿Está bien? Pero cuando funciona, funciona. ¿Sí? Cuando uno logra resolver este problema de optimización y se asegura que estos términos son chicos, y esto es chico, se aseguró que más o menos se satisface la ecuación diferencial y al mismo tiempo macheó los datos. Voy a enfatizar esto también en la próxima clase, pero justamente la presentación de todo esto tenía que ver con constraints fuertes contra constraints suaves. ¿Sí? Cuando hacíamos el local era un constraint fuerte, la ecuación diferencial se satisfacía. Ahora que estamos haciendo una PIN, esto es un constraint suave. Estos 3 términos tienen que ser chicos para que se minimice la función de costo, pero no son 0. Con lo cual la ecuación diferencial no necesariamente se cumple. Más o menos. Hay gente que está contenta con eso, hay gente que eso no le satisface. Pero esto es básicamente una PIN en su máxima expresión. ¿Bien? Renovar por asunción, renovar por los parámetros que no conozco, y entrenar todo con una función de costo que tenga todo lo físico y una función de costo empírica. ¿Está bien? Corta, sí. ¿Qué orden optimizar los parámetros? ¿O de orden? Ya viene la parte de optimización, pero esta es un parámetro. Se optimiza las 2 cosas juntas. Si vos quisieras hacerlo alternado, es
podés tener motivos para hacerlo. Vos en principio se calcula un gradiente con respecto del beta, que es el beta 1 y el beta 2. Seguimos la próxima.